Entonces hay algo que todavía nos está faltando. Por tanto, el doctor Mirman en el 2018, uno de los pioneros de la PRD, nos hace una paradoja y es la siguiente. Si nosotros tenemos un paciente que tiene, cuando se cae un árbol, hace una Ya, pues. Ya. Entonces, como les mencionaba, hacia el 2018 el doctor Nisman nos propone una paradoja que es una de las posibles causas que le puede estar faltando, y él nos propone que si hay un paciente que se cae de un árbol, se fractura el radio del cúbito, cuando llega al servicio de urgencias, lo primero que va a hacer el ortopedista va a ser alinear esa fractura. Pero no deja solamente alineado esa fractura, sino le pone un yeso para estabilizar esa fractura, le hace una radiografía de control y ve que esa fractura está totalmente estabilizada, está totalmente alineada. Él no le va a retirar el yeso inmediatamente, sino espera cierto tiempo que esa fractura se consolide, se estabilice y después sí pues va a proceder a retirar el yeso. Si eso lo pasamos al modo que estamos viendo en la PRV, entonces no basta solamente como con abrir el pulmón de esas zonas que están colapsadas, sino también tenemos que evitar que esas zonas se vuelvan a colapsar. Entonces de acá surge pues el método ventilatorio que es el APR. En cuanto a su historia, la primera doctor que los describió fue el doctor Stock en 1987, donde hacía pues estudios con perritos, donde ahí demostraron que era fisiológicamente posible mantener un CPAP con liberaciones breves de presión. En el 2001 viene la importancia de la ventilación espontánea. En el 2005 viene otro pionero que es el doctor Habashi, que en el 2005 fue el que nos propuso cómo mantener una estrategia de pulmón abierto. En el 2018 viene el doctor Melman que nos propone esta paradoja y viene el concepto de una de las estrategias de cómo nosotros podemos configurar una PRD, que es la ventilación adaptativa controlada por tiempo. Y finalmente, en el 2020 hasta la actualidad han existido pues varios ensayos clínicos y metaanálisis donde ellos querían mirar si realmente impactaban la mortalidad y en la oxigenación. A través de la historia, el doctor Stock, este fue el primer modo de APR que existió, es que ellos programaban una presión alta y un tiempo alto que duraba el 60% del ciclo respiratorio, con unas liberaciones de presiones de 1.27 segundos y mantenían una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Después el doctor Davis en 1993 lo que hizo fue disminuir las frecuencias respiratorias y empezó a aumentar tanto el tiempo alto como el tiempo bajo. Después el doctor Gama de Abro en el 2010 simplemente cogió esos parámetros ventilatorios y los trató de extrapolar al modo convencional. Pero actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos un modo CPAP que actualmente dura aproximadamente el 90% del ciclo respiratorio con un periodo de liberación. Entonces, ¿cuál va a ser el racionamiento fisiológico para usar el APRB? Inicialmente podemos tener dos modelos, un modelo elástico y un modelo viscoso, y después los vamos a unir. El modelo elástico tenemos un resorte. Ese resorte, una vez lo balamos, se va a deformar inmediatamente. Pero cuando tenemos un componente viscoelástico, que en este ejemplo va a ser esto que ven acá negrito, que da como una polea dentro de un recipiente lleno de líquido, vemos que se necesita tiempo para que ocurra esa deformación. Si lo extrapolamos al reclutamiento pulmonar, que sabemos que es un tejido viscoelástico, lo que va a suceder es que cuando yo hago un reclutamiento, voy a aplicar una presión y esa presión, como vemos acá, va a necesitar también de tiempo para que el pulmón se alcance a reclutar. ¿Por qué es esto importante? Porque al principio algunos alvéolos van a tener constantes de tiempo cortas y van a vencer esa presión de apertura más rápido que otros alvéolos, y el principio del strain pues es mucho más rápido. Al final, cuando yo necesito tiempos para que esos alvéolos que tienen constantes de tiempos más prolongados se terminen de reclutar. Por eso es muy importante saber que el reclutamiento depende de la presión y también del tiempo. Muchas veces no necesitamos más presión, sino menos. Acá viene uno de los parámetros que vamos a programar en el APR, que es el tiempo alto, que permite que esas unidades lentas alveolares se recluten en el tiempo. Este es un estudio pues muy bonito que se hizo en ratos. Esto es un pulmón de ratas, donde le hicieron una maniobra de reclutamiento. Le pusieron una presión de 40 centímetros de agua con 40 segundos.
Y lo que ellos nos muestran acá es que normalmente los modos convencionales aplicamos un tiempo respiratorio de un segundo, pero en ese momento ni siquiera el 50%, acá vemos un segundo, se alcanza a reclutar. Empieza a reclutar el 50% cuando llevamos 2 segundos y el reclutamiento hasta los 40 segundos vemos que hay un mayor reclutamiento. Por tanto, fisiológicamente, el APRE puede servir como una maniobra de reclutamiento casi constante, minimiza la deformación dinámica, incrementa el volumen pulmonar al final de la aspiración y hay algo muy importante. Podríamos pensar que entonces las zonas no dependientes se van a sobredistender, pero eso es lo que pasa cuando tenemos pacientes, digamos, pasivos. Pero este modo ventilatorio es un modo espontáneo. Entonces, al ser un modo espontáneo, lo que sucede es que primero se van a reclutar las zonas dependientes, por tanto no vamos a tener ese riesgo de sobredistensión, por el contrario, va a haber una mayor sobredistensión, como lo vamos a ver posteriormente en los estudios. En cuanto al reclutamiento, entonces sucede exactamente lo mismo, necesitamos también tiempo para que esas unidades alveolares, algunas se reclutan primero que otras, y aquí vamos a utilizar otro parámetro que es el tiempo bajo, que es el tiempo que limita el tiempo disponible para el reclutamiento. Entonces, viendo estos dos parámetros, podemos decir que un tiempo expiratorio largo con un tiempo expiratorio corto va a abrir esos alvéolos y evitará el colapso alveolar. Traje esta diapositiva porque es uno de los mitos con la PRD, el hecho de que nosotros tengamos un tiempo de manera constante con una relación inspiración-expiración en este modo ventilatorio que generalmente es de 12 a 1, el paciente puede generar una cambio de retener CO2. Pero lo que vemos es que pues no es así. ¿Por qué? Entonces acá nos proponen varios conceptos. Uno, el hecho de que el paciente mantenga un tiempo alto no significa que se suspenda la intercambio gaseoso. Sí puede haber menos flujo o puede haber ningún flujo, pero de intercambio a nivel ventilatorio, pues la vía aérea. Pero en cuanto a la difusión de la membrana alveolo-capilar va a continuar. Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos una presión alta, eso genera que aumente la presión media de la vía aérea. Al aumentar la presión media de la vía aérea, va a haber también mayor volumen corriente que va a mantener los alvéolos abiertos. Por otro lado, el hecho de que nosotros tengamos un paciente en esta, pues, plataforma, bueno, en este tiempo alto, no significa que el corazón deje de latir. El corazón va a seguir latiendo y como tengo un alveolo abierto, va a generar todavía ese gradiente de presión y simplemente a nivel alveolar pues va a seguir recibiendo CO2 y pasando oxígeno a la parte pues capilar. Además, si yo tengo un paciente reclutado todo el tiempo casi constante, va a haber mayor superficie de intercambio y eso me puede favorecer también la parte del intercambio gaseoso. Y el tercer punto es que cuando existe un periodo de liberación, todo ese CO2 que se pudo acumular en el tiempo prolongado se va a liberar y una vez como este tiempo bajo es corto, nuevamente va a subir nuevamente la presión alta, donde va a haber totalmente oxígeno. Y en estudios han demostrado que para yo tener un CO2 en 40 milímetros de mercurio solamente necesito aproximadamente 0,5 segundos. También a nivel hemodinámico podemos pensar que si tenemos un paciente todo el tiempo con una presión alta, pues se puede estabilizar, pero pues tampoco es así por lo siguiente. Sabemos que esta es la resistencia vascular contra el volumen pulmonar. Normalmente, bueno, en capacidad residual funcional es donde tenemos menor resistencia vascular. Si recordamos, en el SRA hay una disminución de ese volumen pulmonar, secundario posvalvular atelectasia y también por una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Eso me desplazaría esta curva hacia el lado izquierdo de ustedes, llevando a un volumen residual, donde va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y va a aumentar pues la poscarga del ventrículo derecho. Si yo hago un reclutamiento pulmonar casi constante, lo que hago es nuevamente tratar de dirigir a mi paciente hacia el lado de capacidad residual funcional, aumentando el volumen pulmonar al final de la aspiración. Eso me va a disminuir la resistencia vascular y finalmente me disminuye la poscarga del ventrículo derecho. Al ser un modo ventilatorio de modo espontáneo, vamos a mantener la contracción diafragmática de nuestro paciente, va a haber una presión pulmonar más negativa en la región independiente que nos evita la parte de sobredistensión, va a favorecer la ventilación dorsal, homogénea, pues esa homogeneidad ventilatoria y finalmente hay menor atrofia por dosis. De todo lo que les hablé, hay un estudio fisiológico que querían comparar esos modos fisiológicos, con los parámetros fisiológicos de APRE con su modo convencional.
Fue un ensayo clínico aleatorizado anicéntrico que se hizo entre marzo y noviembre del 2023, incluyeron 40 pacientes. El criterio de inclusión era que todos tenían el cereal. Lo que hicieron inicialmente es que todos les hicieron una vasoestabilización en un modo convencional con estos parámetros ventilatorios. A las 2 horas los aleatorizaron 20 pacientes para continuar en ventilación convencional y los otros 20 pacientes fueron aleatorizados al APRB. Para ellos mirar, determinar si las regiones realmente pues, mejoraron o no, utilizaron la tomografía por impedancia eléctrica, que no nos pusieron las imágenes, sino lo que hicieron fue lo siguiente. Ellos pusieron que R1 y R2 era la parte ventral del pulmón, siendo R2 la parte ventromedial del pulmón. R3 y R4 correspondía a la parte dorsal del pulmón, siendo pues R3 la parte medio dorsal del pulmón. Entonces, si vemos acá en la relación BQ a nivel dorsal, vemos que la APR puede mejorar, aumentó 1.44 puntos, por el contrario, la ventilación convencional disminuyó. Cuando miramos la ventilación dorsal, nuevamente mejoró con APRB y disminuyó en el modo convencional. En el shunt, a nivel de la APRB, disminuyó el shunt, mientras la ventilación convencional la aumentó. Ya cuando miramos la distribución a nivel ventral, que eso es muy importante, entonces acá vemos que a nivel ventral la APRB hay un negativo, pero eso no significa que la APRB se en la parte ventral que quede sin oxígeno, sino que la está redistribuyendo y la está pasando a la parte dorsal, por eso acá también es más, pues más positivo. Si vemos en la perfusión, pasa exactamente lo mismo, redistribuye ese flujo a nivel ventral y lo pasa a nivel dorsal, y por eso mejora la parte de la homogeneidad. Entonces, como conclusión de estos resultados, aumenta la ventilación dorsal y la perfusión, aumenta la ventilación, perfusión dorsal, disminuye el shunt, aumenta la homogeneidad, por lo que vemos y por tanto tiene menor riesgo de vida. También a nivel ventilatorio, si comparamos PAFI, mejor PAFI con APRE que con ventilación convencional, y eso es muy importante, hubo menos inclusive CO2 a comparación de la ventilación convencional, que es uno de los mitos. Cuando miramos presión media de la vía aérea, sabemos que es más con APRE, por lo que les comenté, y hay algo muy importante acá, que es la ventilación minuto, que la ventilación minuto es más disminuida en APRE con respecto a la ventilación convencional. Entonces, con menor ventilación minuto voy a tener inclusive menor CO2. Eso nos habla de la eficacia de la ventilación alveolar que puedo tener con el modo ventilatorio APRB. Menor frecuencia respiratoria y mayor compliance con el sistema de APRB. Nos lleva a mejor oxigenación, menor hipercapnia, mejor sensibilidad pulmonar, menor volumen minuto, mejor frecuencia respiratoria y sin ninguna diferencia a nivel hemodinámico. Finalmente, entonces, en cuanto a los beneficios, hablamos de un reclutamiento de la estabilización alveolar, mejora la homogeneidad pulmonar, reduce el billing, mejora el intercambio gaseoso, reduce la región de las presiones pico y meseta, mejora el perfil hemodinámico, aprovecha ese retroceso elástico sin perder el reclutamiento alveolar y mejora el flujo sanguíneo a órganos como el riñón y el intestino, y al ser un modo espontáneo, reduce la necesidad de sedación y relajantes neuromusculares. Entendiendo la fisiología, que es muy plausible, entonces vamos a ver ahora sí el modo ventilatorio. El modo ventilatorio APRB maneja un sistema cerrado. Y uno de los parámetros para configurar, como les mencioné, es la ventilación adaptativa controlada por tiempo. La entrada va a ser mantener un pulmón totalmente abierto y estable. Eso me va a dar un controlador que es el 75% del flujo respiratorio pico, que vamos a explicarlo más adelante. Según este parámetro voy a tener un efector, que es la duración de este tiempo bajo, y la salida va a ser cambios en la compliance. Vamos a tener un sensor, que es el que me retroalimenta toda esta parte, que es la pendiente del flujo respiratorio pico. Entonces, es un modo controlado por presión y ciclado por tiempo. ¿Cómo lo vamos a programar? Una vez intubamos al paciente por primera vez, podemos ajustar el CO2 al 100%. Cuando hablamos de una presión alta, que sería esta acá estaría como en 30, por ejemplo, lo podemos programar entre 20 a 30, o yo refiero también una presión, pero como en este momento no la tenemos, lo podemos programar entre 20 a 30, que eso finalmente es lo que me ayuda a reclutar los alvéolos, a recuperar la capacidad residual funcional, y muy importante estar pendiente del volumen corriente, que tiene que ser pues, mayor de 4 a 6 y menor de 10. La presión baja la vamos a configurar a 0, pero eso no significa que la persona esté al ritmo 0, porque vamos a tener un tiempo corto, muy corto, para la redundancia, entonces nuevamente vamos a llevar a presión alta.
El tiempo bajo, pues de 0.5, que lo vamos a calcular depende de la mecánica ventilatoria, que ahorita les voy a explicar. Y el tiempo alto puede empezar en 5 segundos, que es lo que me va a favorecer la presión de la vía aérea, la ventilación de minuto y la eliminación de CO2. Entonces, había muchos consensos y este año en febrero hicieron una recomendación de expertos, donde el doctor Lima, el doctor Javachi, que fueron los pioneros, y en total fueron 18 expertos que eran, pues, en este momento de más de 5 años, y nos dieron las recomendaciones cuando nosotros inicialmente ventilamos al paciente. Y ellos dos escriben que podemos utilizar una presión alta, depende del tipo de terapia que tenga el paciente. Un tiempo alto también depende del SRA. Una presión baja siempre en 0, la recomendación de ellos, porque hay otros estudios que lo recomiendan a 5. Y un tiempo bajo también depende del tipo de terapia que tenga nuestro paciente. Ahora sí, hablando del tiempo bajo, que es uno de los parámetros pues, más importantes, uno de los parámetros más importantes a programar, se programa según la pendiente del flujo expiratorio pico, que esa duración del tiempo tiene que ser al finalizar el 75% de la aspiración de este flujo expiratorio pico que vamos a explicar más adelante. Algo también importante va a ser la pendiente, que esa pendiente me va a reflejar también la lactancia del sistema respiratorio, que en condiciones normales va a ser 45 grados. En condiciones ya cuando tengo, por ejemplo, una SRA, esa pendiente va a aumentar porque aumenta la lactancia. Entonces, ahora sí vamos a ver el patrón de flujo respiratorio durante la fase de liberación, que podemos ver en lo normal. Entonces, inicialmente el alveolo está totalmente insuflado. Cuando el ascenso de la parte de una presión alta a una presión baja, va a empezar la fase de liberación y empieza el punto corto. Eso me va a generar un gradiente de presión porque a nivel de la vía aérea va a disminuir esa presión y a nivel molar se va a aumentar. Eso sumado al mayor pues, retroceso elástico que puedo tener cuando el pulmón está, el alveolo está totalmente insuflado, eso va a generar que el flujo salga. Pero al principio va a salir con mayor velocidad, que en este ejemplo nos pone 100% de ese porcentaje del flujo respiratorio. A medida que va saliendo el flujo, puede llegar hasta 0, pero como no queremos que llegue a 0, sino que llegue al 75%, entonces esto es lo que llaman acá el tiempo de terminación, que en este ejemplo necesitamos 0.7 de un tiempo expiratorio corto para que llegue a ese 56%, que lo pueden llamar entre 50 y 75%. ¿Y por qué quiero detener la expiración antes de que termine? Principalmente pues, para evitar el reclutamiento pulmonar. Y esa curva de flujo cambia según la lactancia. Ahora sí, si tenemos un paciente con SRA, entonces nuestra curva, esa pendiente, perdón, va a aumentar porque aumenta esa lactancia pulmonar y también porque el retroceso elástico va a ser mucho mayor y el alveolo no va a pasar, digamos, en el ejemplo normal, de 100, 80, 60 hasta 0, sino va a ser mucho más rápido la salida de aire. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Entonces, acá estamos viendo que puede haber un reclutamiento porque 0.7 llegamos al 25% y eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Disminuir el tiempo bajo. Lo pasamos a 0.5 y con eso podemos tener una fase de terminación del 75%. Una vez el paciente empiece a mejorar, nuevamente lo puedo pasar a 0.7. Lo ideal es mantener el tiempo de terminación entre 50 y 75%. Entonces, ya vimos la parte de SRA, ahora vamos a ver qué pasa en EPOC. En EPOC, ese ángulo va a ser mucho más agudo, mucho más aplanado, porque en EPOC pasa lo contrario, hay menor elastancia, hay una alta resistencia, y el que va a ser mucho más lento. Cuando yo hago una transición de un método convencional a PLD, tengo un paciente controlado por volumen, lo que le pasa a la PLD, ¿cómo lo voy a programar? Entonces, la presión alta, yo la puedo programar con la presión Z que tenga nuestro paciente en el modo convencional. La presión low siempre a 0 y el tiempo bajo, pues como les expliqué anteriormente, que igual vamos a ver un ejemplo. Y el tiempo alto lo puedo programar según esta fórmula. ¿Cómo lo voy a programar? El tiempo bajo. Entonces, acá les traje un ejemplo. Tenemos un pico flujo respiratorio en menos 60 aproximadamente, pero como yo quiero llegar al 75%, entonces lo que va a hacer es cojo los 60 y lo multiplico por 0.75 y eso me da un flujo de menos 45. Entonces, nuevamente con el mismo ventilador miro cuánto se demora de llegar a 60 y luego miro cuánto se demora de llegar a 45. Eso me va a dar dos tiempos, un tiempo 1 y un tiempo 2. Lo que hago es coger el tiempo 2 y se lo resto al tiempo 1 y eso es el tiempo bajo que yo le voy a programar al ventilador. Por tanto, ese 75% va a determinar el flujo objetivo, pero la diferencia de los tiempos es el que me determina el tiempo bajo.
¿Cómo lo voy a optimizar? Entonces el tiempo alto lo puedo aumentar, lo puedo disminuir según el volumen corriente que tengamos de 1 a 2, siempre manteniendo estos volúmenes objetivos. Y acá nos pone un ejemplo de cómo yo puedo calcular el tiempo alto. Tomo los 60 segundos, lo divido en la frecuencia respiratoria, que en este ejemplo son 20, eso me va a dar 3 segundos. Esos 3 segundos después se los resto al tiempo bajo, que en este ejemplo va a ser 0.45, y eso me va a dar 2.55, que es lo que yo voy a programar de tiempo alto. Hay unos problemas que podemos solucionar, que se pueden presentar. Si tengo un paciente con hipoxemia y yo le quiero aumentar la oxigenación, ¿qué debo hacer? Aumentar ese tiempo alto, aumentar el tiempo alto, la presión, y disminuir el tiempo bajo. Si por el contrario yo quiero disminuir el CO2, ¿qué debo hacer? Disminuir el tiempo alto, aumentar el tiempo bajo y aumentar la presión alta. Y por aumentar el CO2, si tengo pacientes con hipocarmia, aumento el tiempo alto, disminuyo el tiempo bajo y la presión alta. Finalmente, ¿cómo hago el bullying de APR? Hay una estrategia que se llama Drop and Stretch, que significa disminuir esa presión alta y alargar el tiempo alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esto me va a llevar a que disminuya el volumen aportado por las liberaciones, que al final podemos hacer el cálculo de cómo se hacen. Y finalmente, entonces, acá yo tengo una presión alta en 20. Si yo disminuyo esa presión alta a 10 y alargo el tiempo alto, entonces se van a ir acercando y finalmente, entre más veces yo haga esto, voy a llegar finalmente a un CPAP, que es como la manera en cómo se disminuye. Indicaciones: pacientes que son reclutadas, que tengan alguna enfermedad pulmonar difusa, que tengan contraindicaciones para polifosfrona y pues todos estos problemas. Contraindicaciones relativas: entonces un paciente con un pilar, que tenga una polemia no tratada, un broncoespasmo, una fístula y todas las contraindicaciones que estamos viendo. Hay un estudio donde ellos querían determinar si ese APR, si se lo iniciaba de manera temprana, me podía disminuir el SR. Fue un estudio que se hizo en 12 cerditas. En esas 12 cerditas lo que hicieron fue inicialmente hacer un esquema por repercusión, hicieron la parotomía, disecaron la arteria mesenterica superior, hicieron el control simplemente con el ejercicio quirúrgico. A ese grupo no le hicieron nada más. A los otros dos grupos, entonces le hicieron un pinzamiento, un clamp en la arteria mesenterica superior, lo dejaron por 15 minutos para hacer el esquema por repercusión, lo soltaron y después les indujeron una peritonitis fecal y lo aleatorizaron. A una lo llevaron a un modo convencional y a otro a APR. Estas fueron todas las variables que querían determinar en el estudio. Entonces, el grupo de APR tenía mucho mejor PAFI a comparación del modo convencional. El modo convencional, inclusive a las 19 horas, empezó a hacer lesión pulmonar aguda y a las 33 horas ya entraron en SRA. Si miramos la compliance también fue mejor en el grupo de APRB. Al mirar la parte del surfactante, vemos que en el APR fue mucho mayor a comparación del volumen convencional y este fue el grupo control, y pues mucho mayor la interleucina 6 en el grupo del modo convencional. Entonces, en conclusión de este estudio, aumentar el surfactante, disminuir la interleucina 6 me puede llevar a una preservación alveolo capilar, menor edema y atenuación del biotop. En cuanto a la anatomía macroscópica, cuando fueron por APRB, vemos que tenemos un pulmón mucho más homogéneo, que no tenía edema cuando hicieron ese corte, y los pacientes con modo ventilatorio convencional eran más heterogéneos, estaban colapsados, y sí tenían edema a nivel entre las fisuras lobales. La histología en el modo convencional tenía un engrosamiento a nivel de los alvéolos, tenía infiltración tanto de eritrocitos como de leucocitos, mientras en el modo convencional pues era un alvéolo totalmente normal. Y finalmente, tenemos que hay metaanálisis, aunque los metaanálisis no son muy heterogéneos. Acá incluyeron 7 estudios controlados electrolizados, donde fueron 405 pacientes. En mortalidad fue a favor del grupo de APRB, o menos mortalidad en el grupo de APRB. Si vemos acá, 50 eventos para el grupo de APRB, mientras que el grupo de ventilación convencional, 70. Ya cuando miraron días sin ventilación hasta el día 28, acá quedó invertido. Pero si miramos estudio por estudio, hubo mayores días sin ventilación en el grupo de APRB en comparación del grupo convencional. Sí, fue muy claro. Y finalmente, entonces la ventilación con 2 niveles de presión, Vile del OVIPA. Entonces es una ventilación también básica, controlada por presión, ciclada por tiempo, también muy espontánea. Y se llama de diferentes maneras según la marca.
Entonces, lo podemos encontrar como BiPAP, Bilevel, BiPAP, TuboPAP o BiPAP. ¿En quiénes los vamos a utilizar? En pacientes con insuficiencia respiratoria hipóxica en mejorías cuando aún requieren soporte ventilatorio, necesidad de mantener un reclutamiento pulmonar, facilitar un ventilatorio y una reducción progresiva de la sedación cuando queremos favorecer la actividad diafragmática. ¿Qué hora les vamos a programar? Una presión alta, un tiempo alto, que va a ser corto a diferencia de la PRV, un tiempo bajo, que también es diferente a la PRV, y una presión baja con una relación inspiración-expiración de 1 a 1, 1 a 4, que estamos acostumbrados a ver. Variantes a programar. Entonces, nuevamente, si yo tengo un paciente controlado por volumen, lo va a pasar a bilevel. La presión alta va a ser la misma presión de Z, la presión baja va a ser a 5, que es el mismo PIB que tenía el paciente. Después, cuando queremos programar un tiempo alto, tiempo bajo, utilizamos la relación la relación IE que tenemos en paciente no convencional. Que en este ejemplo tenemos que poder realizar los constantes de tiempo que también lo podemos dejar para la discusión y en este caso sería un tiempo alto 0.9 segundos y un tiempo bajo con 3.8. Pero entonces me preguntaba si teníamos que programar tanto el tiempo alto como el tiempo bajo, pero uno ve que en el ventilador solamente nos da un tiempo alto, no nos da la opción de programar un tiempo bajo. Entonces, este tiempo alto se programa y aquí vamos a mirar la relación inspiración-expiración. Entonces, lo tenemos que ajustar de tal manera, buscando pues la relación inspiración-expiración que nosotros querramos. ¿Y dónde va a salir ese volumen corriente? Porque vimos que acá, pues en ningún momento podemos poner el volumen corriente. Pues, ¿de dónde va a salir? De la compliance. Entonces sabemos que la compliance va a ser un delta de volumen sobre un delta de presión. Si fijamos delta de volumen, tenemos una compliance por un delta de presión. Finalmente, ese volumen total va a ser igual a esa compliance por un delta de presión, que nuestro delta de presión va a ser la presión alta y la presión baja. Si tenemos este ejemplo, lo restamos, eso nos da 2 y a esos 12 lo vamos a multiplicar por la compliance del sistema respiratorio, que en este ejemplo sería 40. Entonces, en ese caso, nuestro paciente tendría un volumen corriente de 480. Pero eso es una relación simplificada, porque el volumen corriente, pues, también va a depender de la resistencia, el tiempo expiratorio y del esfuerzo del paciente. Y ya, pues, finalizando, entonces, bilevel también lo podemos poner con presión soporte, pues, se hace por el ventilado. La presión soporte se puede programar tanto en una rampa baja o una rampa baja. O sea, el paciente puede hacer una respiración espontánea en rampa baja o en rampa alta. Acá, que es importante, acá en rampa baja tenemos una presión de 5, en rampa alta de 15, con la presión soporte de 8. Si mi paciente en rampa baja hace un esfuerzo respiratorio, la presión soporte le va a dar 8 más de presión. Y si sumamos 8 más 5 nos va a dar 13 y vamos a llegar a 13 de presión del objetivo que nosotros queríamos 15. Si nosotros no pusiéramos una presión soporte, el paciente simplemente se quedaría en 5. Pero esa presión soporte le ayuda a que alcance pues cercano a los 15, que es nuestra presión objetivo. Si por el contrario el paciente hace ese esfuerzo respiratorio en una plataforma alta, que lo común es que sea en plataforma alta, pero pues puede pasar, tenemos los mismos valores y acá nuestra presión soporte va a ser el 13. Entonces nuevamente tenemos que sumar la presión baja más la presión soporte y ella tiene que ser mayor que la presión alta para que la alcance a superar, que es lo que estamos viendo acá, y aquí en realidad el delta solamente le está aportando 3 más de presión. Las diferencias, entonces ya, creo que es la última diapositiva, las diferencias entonces, en comparación de APRV y LEV, entonces, APRV, entonces es un CPAP con liberaciones breves, con una presión baja, y pues bilevel es lo contrario. La distribución del tiempo va a predominar en la presión alta, mientras que el bilevel pues es un equilibrio entre estos dos tiempos. La relación IE, pues vemos que en APRV era 2:1, en cambio el bilevel pues es 1:1, según lo que nosotros queramos programar. La frecuencia espontánea en los dos modos ventilatorios igual. La presión soporte en APRV no la programamos, en bilevel sí. Y finalmente el winning en APRV se hace de manera, pues el drop and switch, que fue lo que les expliqué. Y en bilevel se puede hacer disminución de la frecuencia respiratoria mandatoria y disminuyendo ese delta de presión entre la presión alta y la presión baja. Como conclusiones, bilevel y APRV comparten dos niveles de presión. El tiempo va a definir el comportamiento. El APRV prioriza estabilizar el pulmón y limita el reclutamiento. La respiración espontánea puede ser beneficiosa, pero requiere pues, monitorización de manera constante. Y aunque la APRV mejora las variables fisiológicas, no las vamos a ver porque las utilizamos, porque pues falta un mismo que no hay consistente, no hay suficiente movimiento, y por eso pues no utilizamos actualmente. Bueno, en nada.
Yo la felicito. Acierto completo el haber hablado de estrés, antes de introducirse como tal en los modos ventilatorios, en especial la PDB. ¿Yo político? ¿Sí? ¿Inglés o con el doctor? Ah, pues, adiós, mi ingeniera Charlie. Con esa forma como la entendió la PDB, porque pienso que yo te diré eso. Porque no le gusta la PDB. Pero, sí, entonces es algo más analítico. Sin embargo, pues, y tal vez lo que voy a decir, eso me parece que lo hice muy bien, me parece que fue muy buen enfoque de la charla. Manejé muy bien el concepto de APR y yo creo que eso es algo difícil para el gente cognitivo residente y para generar nuestro la cognitiva no es de usar APR, ¿ya? Entonces llega un punto en que, digamos, empezamos a hablar de APR al final, ¿ya? Me parece que tiene unas bases muy claras de cómo se programa, de cuál es el, digamos, el proceso fisiológico del modo. Entonces, en ese sentido, porque sí, digamos que nosotros usamos de manera más frecuente en nuestro entorno, no solo como medicina física de Universidad de Rosario, sino como en general en Bogotá o en Colombia, incluso en Chile. Entonces, digamos que en eso, luego de pronto también en algo más de evidencia, y que lo pues, dice un poco bien, sin APR, y pues sería como la única cosita que lo veo como para mejorar, pero que el resto muy consciente. En términos de forma, no ha tenido de positivas un poco. Eh, yo también lo he agregado un poco más de una evidencia de y siempre cuando se ve a Fede en Core, todos quedamos como un poco empezaron a la Fede mañana. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero en términos de cómo expresar, me parece muy bien y también que hay unos conceptos que para muchos de tus compañeros probablemente es la primera vez que los. Bueno, entonces, comentarios de fondo, pues, como estamos hablando entonces de APR, y, y en ese sentido me gusta hablar sobre eso. Pero yo creo que, pues, inclusive podría ser que no hay niveles de yo creo que no se una aplicación. Yo creo un poco de eso, ¿sí? Porque si tú estás partiendo de un volumen pulmonar de respiración y un volumen pulmonar que es de reserva más alto que si estuviese respirando en un modo convencional, ¿sí? O en una población convencional. El cambio de volumen que hace el paciente estando en una plataforma alta implica que el volumen pulmonar que nos va a ser mayor. Y eso podría ser un factor que podría llevar a la sobreextensión, que es una de las principales típicas que nos habría que notar a la PDB. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que en realidad eso no suceda? O... Pues lo que leí, decían que era más bonito, y pues nos muestran cómo pues, se puede eliminar el CO2. Y en cuanto a la sobredistensión, lo que ellos mencionan es que sí puede haber una sobredistensión, pero más cuando nosotros tenemos el paciente, digamos, de manera pasiva, porque primero se van a reclutar las zonas no dependientes, pero la pérdida es el modo espontáneo, entonces tomando con esta presión pleural que el paciente hace más espontáneo, se van a reclutar primero las zonas dependientes y por eso ellos saben que pues, hay menor riesgo de sobredistensión. Y en cuanto a los estudios, el estudio tutorial que mostré, pues muestra que el APRB inclusive disminuye la ventilación ventral y la pasa de la región yucal, al igual que la perfusión, por eso digamos aumenta la homogeneidad. Porque yo sé Sí, la presión, la ventilación se distribuye más hacia la región, pues, Como
dentro de lo que está como aplicaría que se ve reflejado el péndulo en la pelea. Aumenta el dinero, el peor, la llamada, la llamada. Pues podría aumentar el hecho de que sacan más volumen de las zonas ventrales, las pagaría pues casi a nivel dorsal, que sería lo contrario que hace la ventilación convencional. ¿Crees? O sea, es lo que dicen los estudios psicológicos, ¿saben? Pero antes que no puede decir más, sino menos. ¿Cuál sería entonces, para plantear a todos, cuál sería el papel como de la presión pulmonar en un papel? Estaría aumentada, pues estaría aumentada porque tenemos pues mayor volumen, al tener digamos un tiempo más prolongado, pues estaría más prolongado durante todo el tiempo. Entonces, en ese contexto estaría pues más aumentada la presión. Pero si los estudios dicen que la aumenta, también tiene el hecho de disminuir la presión por la totalmente la respiración. Exacto. Entonces, yo, si usted me pregunta con la manera de vivir, a mí lo que más me genera desconfort, porque aunque tiene el juicio de para el fundamento que se da de todas maneras con el abierto, evitar que se lo quite, eso me parece, no, te lo compro. Pero el pensar en un paciente que está en una persona respirando en espontáneo y haciendo sin depresión y unos metros de síntomas pulmonares elevados, que es como parte de la misma idea de, en esa idea deberíamos dejar de respirar en espontáneo, en no debería hacer, es como lo mismo, o sea, no se hace ver dejar de respirar en espontáneo, obviamente todavía hay mucho por definir, los estudios que tiene hecho son pues heterogéneos, tienen diferentes relaciones, pero en lo personal a mí es lo que más me genera desconfort con el libertad. Las personas pulmonares están voladas o en esos parámetros. Digamos que en el cerebro pues hay mayor riesgo pues, de vivir, pues por la heterogeneidad. Pero como en la APR en teoría, pues uno pone el pulmón más homogéneo, entonces por eso ellos hablan de que disminuye vivir, pero pues por ese lado. Justamente para verlo con la pregunta que yo te decía, porque las áreas dorsales tienden a reflejarse más. Y es porque la presión pleural en las áreas dependientes es más negativa, ¿sí? Pero entonces lo que eso para la presión pulmonar pues va a ser mayor. El problema es que estos alveolos están equipados y están deformados, algunos están colapsados, otros están más abiertos. Y eso también puede comportar como un mayor liberador de estrés, ¿sí? Y están por la misma forma que están siendo emitidos estos alveolos. Entonces, ahí empieza, digamos, uno a preguntarse si podría terminar siendo dañino o no. ¿Listo? Entonces, justamente, pues, a mí también, si bien desde